Ahí como siempre. Estamos por aquí esto. Vale. ¿Me escucháis en la casa? Sí, sí. Vale, pues gracias. Bueno, pues venga, vamos allá. Recordar que el otro día pues nos habíamos dedicado también a terminar con lo de los límites con la definición y de hecho pues también hicimos algún límite infinito y algún límite en el infinito con la definición. Como os comenté el otro día, sabéis que os dije que en nuestro grupo de trabajo estábamos liados con el tema del límite y que bueno, que yo le había dado un achuchón para la parte más complicada, que los límites con la definición, pues tratar de que fuera la primera parte del tema que estuviera lista. Bueno, pues ya os comento que el PDF de esa parte ya la tengo lista, faltarían grabar los vídeos o lo que sea, ¿vale? De hecho, hoy me lo había traído para ver si luego podía terminar de corregirlo y así, pues me imagino que en una semana o 10 días como mucho, la parte esa de los ejercicios mismos que hicimos el otro día del límite con la definición, pues ya tendremos esos vídeos, aunque no esté el tema entero, pero al menos así pues que le podéis echar un vistacillo más, ¿vale? Bueno, una cosilla más antes de empezar, vi el otro día y como os dije el día de la presentación, yo me he enterado a la misma vez que vosotros que ya hay fecha definitiva para la PEC, o al menos había una fecha definitiva para la PEC, había llegado por el foro, pero tal como la pusieron, dijeron que iba a haber 2 horas para hacer la PEC, aunque la PEC duraba 1 hora y media, os daban 2 horas para que cada cual empezara cuando quisiera, pero bueno, rápidamente hubo un poquillo como de quejas lógicas porque era día laborable y hay gente que trabaja y a media mañana pues no tiene por qué poder hacerse la PEC, ¿no? Entonces, por lo que yo vi en el foro, igual que lo habéis podido ver vosotros en el foro de Madrid, pues decía que habían abierto una especie de Foodle de eso, vamos, de calendario para que cada cual pusiera cuándo, durante una semana entera, cuándo tenía como disponible para hacer la PEC y al final lo que dijo el profesor de Madrid es que la que tuviera mayor aceptación, pues que en esa se iba a hacer, ¿vale? Explicó que como una actividad voluntaria y demás, que no es obligatoria para la asignatura, pues que sintiéndolo mucho, quien no pudiera, pues no podía, ¿vale? Estaba puesta por ahí, creo que era en diciembre, no me acuerdo ahora de cabeza de eso, pero vamos, podía entrar en el foro de la asignatura y en el foro de Madrid y ahí está puesto, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir avanzando y como dijimos, pues superado entre comillas la parte de límites, que evidentemente cada cual pues tendrá que trabajarla lo que estime oportuno, pues quería dedicar la tutoría de hoy a un poquito hablar de continuidad, ¿vale? Continuidad no es más que seguir con límites, porque todo el mundo sabe, porque en algún momento lo habéis visto antes, que la idea de continuidad, ¿vale? La idea de continuidad habla de límites, ¿vale? Solo que llega un poquito más que el límite. Sabéis que el límite en un punto no importa lo que ocurra en el punto, solo lo que ocurra en las proximidades, y sabéis que en la continuidad justo importa las proximidades, pero también importa el punto. De hecho, sabéis que la definición de continuidad, que ahora veremos enseguida, sabéis que lo que tiene que ocurrir es que el límite en el punto coincida con lo que valga la función en el punto, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el tema de continuidad. Yo os recuerdo, aunque sea un poco pesado en eso, que cualquier teoría, cualquier ejemplo resuelto y demás lo tenéis en vídeo, por lo cual en cualquier momento podéis pinchar y verlo. De hecho, bueno, viendo las estadísticas y viendo demás del canal, pues ya he visto pues que hay gente que lo ha estado viendo esta semana, ¿vale? Lo cual, pues bueno, siempre viene bien echar un vistacillo antes porque vayáis avanzando, ¿vale? Bueno, la primera parte del tema de lo que es continuidad, discontinuidad y demás son cosas que, bueno, más o menos habéis visto en bachillerato, por lo cual nos debe sonar y evidentemente yo, aunque le vamos a hacer un vistazo a eso, me voy a centrar en el último punto del tema, que son los teoremas eso sobre continuidad, teorema de Bolzano, teorema de los valores intermedios y teorema de Weierstrass, porque, bueno, al fin y al cabo es lo que tiene un poquito más como de chicha, ¿vale? Sin embargo, sí me gustaría que tuvierais claro que si no lo habéis hecho, lo hagáis cuando podáis, que leáis despacio esta idea intuitiva de continuidad, la primera sección, ¿vale? Porque la idea la tenemos todos en la cabeza. Una función es continua si podemos dibujarla de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Eso es la idea que tenemos siempre todos, que no tiene saltos, que no tiene boquetes, que no tiene cosas como esas. Pero bueno, esa idea intuitiva
A mí al menos me gustó cuando esta parte de los apuntes la hice yo también, cuando busqué ejemplos para plasmar esa idea de continuidad, pues ahí veis que hay un par de ejemplos y vosotros que estáis estudiando física pues lo domináis incluso bastante mejor que yo. Ahí os pone una idea intuitiva de continuidad con la típica función del espacio recorrido por un objeto en función del tiempo. Esa es una función continua, porque sabéis que pequeñas variaciones de tiempo implican pequeñas variaciones en el espacio, y sin embargo luego ponéis un ejemplo también muy visual que es pues lo típico de un parking, que te cobren por hora, no como los de ahora que te cobran por fracción de minuto, pero cuando cobraban por hora, todo el mundo sabe que ahí se van produciendo saltos. Si estás 59 minutos, pagas una cantidad, y si estás 1 hora y 2 minutos, que es un pequeño salto de tiempo, tenías que pagar 3 euros más, ¿vale? Entonces hay dos ejemplos muy claros de cuando una función es continua y cuando no. Pero más que eso, lo que tenéis justo en la página siguiente es lo que me gustaría que leyerais tranquilo, ¿vale? Cogimos en su momento un ejemplo de física, ahí lo tenéis en medio, hemos cogido, consideremos una ley física típica, por ejemplo, de que la presión depende del volumen, ¿vale? Lo tenéis ahí en medio, una ley física donde diga que la presión depende del volumen. Y fijaros, para que las leyes físicas funcionen bien, para que las leyes físicas sean operativas, es interesante que la función que aparece en esa ley sea una función continua. ¿Por qué es interesante eso? Porque recordad la idea de función continua, ¿cuál es? La idea de función continua es que pequeñas variaciones en la variable implican pequeñas variaciones en el resultado de la función. Y claro, cuando uno va a aplicar una ley física, como por ejemplo esa que hay ahí, la presión en función del volumen, claro, cuando uno coge un valor del volumen nunca lo vaya a saber de forma exacta. Con mayor error o menor error, siempre tendréis una aproximación. Si la ley no fuera una función continua y tú cometes un pequeño error al calcular el volumen, pues como la función no sea continua, esa pequeña diferencia del volumen que es exacto al que tú has calculado implicaría, si la función no es continua, implicaría mucha variación en el resultado de la presión y entonces no te valdría la ley, ¿vale? Entonces un poquito para que veáis, fuera de las cosas típicas de que puedas pintar la función de un solo trazo y demás, la importancia que tiene en verdad, por ejemplo, en física, que una función sea continua, porque como las funciones no sean continuas, las leyes no van a funcionar bien, sobre todo porque sabéis que todos los valores con los que trabajamos siempre son valores aproximados, por lo cual, si el valor fuera exacto no hay problema, pero si el valor es aproximado, como la función no sea continua, mal vamos, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí tenéis también, bueno, un par de visuales de que lo que todo el mundo entiende es lo que es una función continua y lo que no es continua, ¿vale? Que tiene salto. Y a partir de ahí tenemos la definición formal de continuidad, ¿vale? La definición formal de continuidad en un punto, bueno, pues no es más que esa que tenéis marcada ahí, ¿vale? Que el límite de la función en un punto coincida con el valor de la función en un punto, ¿vale? Esa es la definición de continuidad, justo la que hemos marcado ahí. Bueno, fijaros, decir que esas dos cosas son iguales en verdad implica tres cosas. Decir que dos cosas son iguales implican que exista la primera, que exista la segunda y que además sean iguales. ¿Vale? Cuando uno hace una afirmación de que dos cosas son iguales, en verdad implica esas tres cosas. Por lo cual, fijaros que la definición de continuidad, al fin y al cabo, lo primero que te dice es que tiene que existir la función en el punto A. Lo segundo que te dice es que tiene que existir el límite de la función en el punto A. Y lo tercero que se tiene que cumplir es que ambas cosas que ya has visto que existen tengan que ser iguales, ¿vale? Así que así es como se estudia la continuidad. Se ve que exista la función en el punto, se ve que existe el límite de la función en el punto y que luego, además, tienen que coincidir. Por eso os decía que la continuidad es un paso más en lo que acabamos de aprender del límite. Límite solo me importaba lo que pasaba cerca del punto, ahora en la continuidad también me importa lo que pasa en el punto, ¿vale? Porque tiene que existir y además tiene que ser igual al límite, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un par de ejemplos sencillos y a partir de ahí, bueno, pues viene, como a mí siempre me gusta decir, las reglas de juego. Cada vez que a alguien le definen un concepto en matemática, lo siguiente que tiene que aprender son las propiedades que tiene ese concepto, ¿vale? Porque
Las propiedades son las cosas que se cumplen. Como yo siempre digo, lo que haya una propiedad que te diga que es verdad, tú a partir de ahora lo puedes utilizar, y lo que no haya una propiedad que te diga que es verdad, no lo utilice porque seguro que es mentira, porque si fuera verdad, estaría en la propiedad, ¿vale? Habría una propiedad que lo diría. Bueno, básicamente, fijaros que lo que os dicen ahí es que suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones continuas son funciones continuas. Es decir, cuando uno tenga una función que sea como que esté formada a partir de otras cuantas funciones, con operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división y composición, pues si los trozos son continuos, el global es continuo. ¿Vale? Ya sabéis que eso solo siempre tiene una restricción, que es la del cociente. Siempre hay que tener cuidado que el denominador no valga cero, ¿vale? Si el denominador vale cero, te cargas cualquier conclusión, ¿vale? Por eso siempre dice ahí que la del cociente, lo que no te puede ocurrir es que en el punto valga cero, porque si no es que ni siquiera está definida, ¿vale? No es que no sea continua, es que ni siquiera está definida, ¿vale? Bueno, tenéis una serie de ejercicios resueltos de estudiar continuidad, que no son más que calcular límites, calcular la función en el punto y ver si son iguales o no. Los tenéis resueltos en PDF, los tenéis resueltos en vídeo, por lo cual me imagino que por ahí no hay ningún problema, ¿vale? Como sabéis, muchas veces se va a trabajar con funciones polinómicas. Por los límites de las funciones polinómicas, ya lo habéis visto en el tema de límites, son bastante fáciles de calcular. Incluso si son cocientes de polinomios, pues también, porque al final y al cabo nada más que estudiar los grados, ¿vale? Y a partir de ahí, pues nada, tenéis esos ejemplos. Tenéis los típicos ejercicios, por ejemplo, el ejemplo 3 y el ejemplo 4 son los típicos ejercicios que muchas veces preguntan en los exámenes de, en vez de que te digan que tú estudies si la función es continua o no, pues lo que te dicen es que calcules el valor de un cierto parámetro para que la función sea continua. La mecánica del ejercicio es la misma. Tú calculas el límite, calculas lo que vale la función en ese punto, lo igualas y para que sean iguales, de ahí vas a averiguar el valor o los valores del parámetro que hacen que sean iguales, ¿vale? Así que por ahí no hay problema, ¿vale? Bueno, todo esto que estamos hablando es continuidad en un punto, ¿vale? En un punto, esa es la definición de continuidad. Bueno, cuando a uno le han explicado lo que es continuidad, le tienen que explicar lo que es la discontinuidad. La definición no tiene que venir ningún matemático para decirte cuándo una función es discontinua. Coño, pues una función es discontinua cuando no es continua. Eso es así de claro, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo único que sí, hombre, que incidir un poquito? Pues los tipos de discontinuidades, ¿vale? Bueno, cuando una función es discontinua puede ser por varias causas. Fijaros, por ejemplo, aquí los dibujos, ¿vale? Sí. Sí. ¿Mm? Sí. Claro. A ver, discontinua es decir, si a ti te dan esta función, bueno, me imagino, yo, que en casa había escuchado la pregunta en casa, ¿se escucha? ¿O así muy bajita? No, no se escucha mucho. Vale, la repito yo, ¿vale? Es que siempre, claro, yo estoy aquí más cerca del micro, pero las personas que están en el aula están más lejas. Bueno, estábamos hablando, me habían preguntado, en verdad, lo que ha hecho el compañero, adelantarse un poquito, ¿vale? Porque eso está en la página siguiente. Pero lo que han preguntado aquí es si en este tercer dibujo, que claramente es una función discontinua, fijaros que en el punto A esa función no es continua, pues bueno, lo que estaban preguntando es que evidentemente ahí se puede hacer algo para conseguir que la función sea continua, ¿vale? Por eso precisamente, ahora veremos la página siguiente, que ese tipo de discontinuidad se llama evitable. Se llama evitable porque se puede evitar fácilmente. Pero lo que yo le estaba contestando a él, que quede claro que esa función, si nos la dan, continua no es en ese punto. Otra cosa es que se puede arreglar fácilmente, como ahora veremos, ¿vale? Bueno, lo que os estaba diciendo es que ahí tenéis tres situaciones en las cuales una función no es continua en un punto. Fijaros que la primera es que no está definida en el punto. En cuanto la función no esté definida en el punto, ya no es continua. La segunda es que no tenga límite en ese punto. Fijaros que en esa función del segundo ejemplo, el límite por la izquierda no coincide con el límite por la derecha, por lo cual en ese punto no hay límite. Y el tercer caso, que es el que hemos hablado, es que existen ambas cosas, pero no coinciden, ¿vale? Bueno, pues dependiendo de cómo sea la discontinuidad, todas esas son discontinuidades, reciben un nombre, ¿vale? La primera es justo el caso que hemos comentado, ¿vale? Cuando existe el límite, pero no coincide con lo que vale la función en el punto, o más, o ni siquiera existe la función en el punto, ¿vale? Pues esa discontinuidad se llama evitable.
¿Por qué se llama evitable? Porque es muy fácil de solucionar. Si a ti te dicen que definas una nueva función que sea continua en ese punto, ¿qué es lo único que hay que hacer? Quedarse con la misma función, pero añadiéndole que justo en el punto A valga pues ese valor que hay ahí y ya la haríamos continua, ¿vale? Por eso se llama discontinuidad evitable, porque con definirte una nueva función que sea exactamente la misma función que tiene en todos los puntos menos en el A y que valga justo ese valor del agujerito en el punto A, ya sería continua, ¿vale? Son, digámosle así, como las discontinuidades menos malas. ¿Por qué son menos malas? Porque si os fijáis, solo fallan en el punto, ¿vale? Pero si os fijáis, en los alrededores del punto no habría ningún problema. En los alrededores del punto, te aproximes por la izquierda o por la derecha, los valores se irían aproximando justo a ese valor, ¿vale? Por eso, si en una ley física o en un problema me aparece una ley que, o me aparece un enunciado o una función que no es continua, pero la discontinuidad es evitable, tampoco tiene mayor problema, la ley va a funcionar bastante bien, ¿vale? Bueno, y en el resto de los casos, que son los que tenéis ahí, por ejemplo, fijaros este de aquí, que los límites laterales no coincidan, por lo cual no existe el límite, pues se llama discontinuidad de salto finito. Ya es más jodida que la evitable, porque si os fijáis, si os aproximáis por un lado o por otro, incluso aunque en el punto la definiéramos con uno de los dos, pues si aproximes por el otro lado no se va a acercar a ese valor, así que esa no es muy buena, ¿vale? Las hay peores, como de salto infinito. Fijaros, por un lado, el límite, por ejemplo, por la derecha sí se acerca a un valor, pero por la izquierda es que ni siquiera existe ese límite porque se va hacia infinito. Eso no hay ni Dios que lo arregle, ¿vale? Pero bueno, como siempre se suele decir hablando mal, siempre uno puede caer más bajo, ¿vale? Y todavía se puede encontrar casos peores que ni siquiera exista uno de los límites laterales, no porque se vaya a infinito, sino, por ejemplo, como este caso que nos han puesto aquí, porque esté oscilando, ¿vale? Y no se aproxime a ningún valor, ¿vale? Todavía eso es peor, que ni siquiera exista un límite lateral y no sea porque se vaya a infinito, que al menos el del infinito lo tenemos controlado, que sabemos la tendencia que lleva. Si no existe el límite lateral, porque la función, por ejemplo, oscila mucho, ahí poco se puede hacer, ¿vale? Bueno, eso es simplemente ponerle un nombre a cada una de ellas, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí os ponen una serie de ejercicios resueltos más, donde evidentemente te van a poner que sean discontinuas, ya en los primeros ejercicios todas eran continuas, pues ahora te ponen que sean discontinuas y que clasifiquen las discontinuidades, ¿vale? Pues es lo mismo, no es más que calcular los límites y, bueno, ver lo que sale. Tenéis 3 o 4 ejercicios, ¿vale? Son 4 en concreto para que practiquéis. Bueno, y como siempre os digo, luego una serie de ejercicios propuestos con la solución al lado, porque a uno le pueden hacer 18 ejercicios de lo mismo, pero hasta que él no hace uno solo, sin verlo, no sabe si lo sabe hacer, porque esto es como siempre, cuando uno lo ve y le dicen, esta es continua en el 7 por esto, por esto y por esto, y uno enseguida dice, ah, de puta madre, lo he entendido. Esta es discontinua por esto, también lo he entendido, pero cuando te dicen a ti, estudia tú si es continua o no, ahí empiezan las maniobras, ¿no? ¿Vale? Bueno, la siguiente definición es, bueno, más que en un punto concreto, como luego vamos a utilizar en el teorema Bolzano, a nosotros las funciones nos hace falta comprender si son continuas en un intervalo, no solo en un punto, ¿vale? Si son continuas en un intervalo. La definición es clara, una función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo, ¿vale? ¿Dónde hay que tener siempre un poquito de cuidado? En los extremos, ¿vale? En los extremos. ¿Por qué? Porque uno sabe que en un intervalo, si empieza en el punto A y termina en el punto B, nosotros estamos trabajando con puntos que están entre A y B, ¿vale? Sabéis que si el intervalo es cerrado, llegamos hasta el A y llegamos hasta el B, pero lo que nunca hacemos es pasarnos a la izquierda del A ni a la derecha del B, ¿vale? Llegamos hasta ahí. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es que justo en los puntos de los extremos, tú al A te puedes acercar, vamos a ponerlo más grande, por la derecha, y al B, que es el extremo superior, te puedes acercar por la izquierda, ¿vale? Así que, en definitiva, una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en todos los puntos de dentro del intervalo y en el A es continua por la derecha y en el B es continua por la izquierda, ¿vale? Si queréis, hacemos un pequeño dibujito, ¿vale? Tenemos un intervalo A, B, ¿vale?
Sí, lo que pasa que el problema que tenemos es que cuando lo amplío más tampoco se ve ya el renglón entero. Entonces, ¿vale? Que lo puedo ampliar cuando nos tenemos que fijar en algo, porque de hecho, igual que no lo veis vosotros, yo tampoco lo veo aquí en la tableta cuando lo tenemos chicos, ¿vale? Bueno, pues os decía eso, fijaros que al A nos podemos aproximar por la derecha sin salirnos del intervalo y al B nos podemos aproximar por la izquierda, ¿vale? Por eso ahí tenemos que tener el límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿vale? Bueno, a partir de ahí os pone una serie de ejemplos que es importante tenerlos en la cabeza para ahorrarnos cálculos. Dice que se puede demostrar, no lo demuestra, pero dice que se puede demostrar con la definición de continuidad y con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división y composición que nos han explicado, pues ahí os explican que los polinomios, los cocientes de polinomios, las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas básicas son siempre funciones continuas en todo su dominio, ¿vale? Y podréis utilizarlo sin necesidad de demostrar nada, ¿vale? Cuando tú vayas a hacer un ejercicio y tengas un polinomio, puedes utilizar que un polinomio siempre es una función continua, en el caso de un polinomio, en todos los números reales, porque el dominio de un polinomio siempre es todos los números reales. Por ejemplo, en un cociente de polinomio, podrás utilizar que la función es continua, salvo los puntos donde se anulen el denominador, porque sabéis que los puntos donde se anulen el denominador es que ni siquiera hay función, porque no está definido, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis ese tema, ¿vale? Bien, lo siguiente, para ya podernos pasar a lo de Bolzano y demás, que es lo que os dije que le quería dedicar más tiempo, es algo que, bueno, no va a resultar ningún problema, es continuidad de una función definida a trozos, ¿vale? Es decir, una función que tome una determinada expresión a la izquierda de un punto y que tome otra determinada expresión a la derecha de ese punto, ¿vale? Alguien podrá decir que los primeros ejercicios que había en el tema ya estudiaba eso, ¿no? Los primeros ejercicios que había en el tema solo estudiaba lo que pasaba en el punto SA, en el punto que cambiaba de rama. Ahora te están pidiendo que estudies la continuidad de esa función en todo su dominio, ¿vale? Bueno, pues la cosa es sencilla, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Desde menos infinito hasta el punto A, abierto, ¿vale? Porque no hemos llegado al punto A. Se estudia, pues, la función que tenemos en ese intervalo. Fijaros que a la izquierda del A el valor de la función es esta y estudiamos la continuidad de esa función. En el intervalo A infinito, la función, fijaros que vale F2, pues estudia la continuidad de esa función F2 y evidentemente en el punto A justo, ¿qué hay que hacer? Calcular los dos límites laterales, porque por la izquierda tiene una función y por la derecha tiene otra. Se calcula el valor de la función en el punto A, cogiendo la rama en la que esté. Fijaros que en el caso del ejemplo que hemos puesto, el A está en esta rama de arriba, porque es donde está el menor igual que A, y se ve si coinciden los límites laterales y coincide con el valor de la función en el punto, ¿vale? Por ahí no hay mayor problema. Bueno, un par de ejemplos, como siempre, resueltos detrás. Bueno, en este caso 3. ¿Vale? Muchos de ellos, a los que seáis más jóvenes y hayáis hecho la selectividad, la PEBAU recientemente, veréis que muchos de esos ejercicios están cogidos de los exámenes de la PEBAU de Andalucía, ¿vale? Nosotros nos gusta siempre que estamos haciendo temas, pues si son ejercicios que os han preguntado en los últimos años en la PEBAU, cogerlos para que a muchos incluso les suena, ¿vale? Bueno, pues ejercicios propuestos detrás y nos vamos a lo que le vamos a dedicar el resto de la tutoría, que es teorema sobre continuidad, ¿vale? Son 3 teoremas. El más importante es el primero, que ahí está, se llama teorema de Bolzano. Y bueno, algunos ya lo habéis estudiado, algunos ya lo habéis visto, algunos cada vez se da menos en bachillerato, lo cual para mí es un craso error porque es un teorema muy útil y tiene muchísimas aplicaciones. Y una cosa es que no hagáis ejercicios complicados y otra cosa es que ni siquiera veáis el teorema, ¿vale? Bueno, pues especialmente dirigido a los que no han visto el teorema antes, yo lo que voy a hacer es ponerme una hoja en blanco, quitarlo, porque fijaros, en mi opinión, el teorema de Bolzano es un teorema, bueno, no sé cuál es la palabra más adecuada, pero yo voy a utilizar esta, de los más chulos que hay en cálculo, por dos cosas. Porque es muy simple, cuando digo simple es que cualquiera que le den la hipótesis del teorema, vais a ver, quien no lo haya visto antes, que uno se puede imaginar lo que va a decir el teorema. Sabéis que eso en matemáticas no es muy común. En matemáticas los teoremas muchas veces son puros y dicen eso y uno lo ve y ya está. Pero este es muy intuitivo
porque habla de continuidad y la continuidad es una cosa muy visual y muy intuitiva, por lo cual la conclusión la podéis sacar vosotros mismos y como luego veremos, y por eso también es muy chulo, tiene muchísimas aplicaciones a cosas que nos cuestan mucho trabajo y que sin embargo con este teorema van muy bien, ¿vale? Bueno, pues el teorema habla de un intervalo AB, ¿vale? Habla de una función f de x y a la función esa f de x le ponen dos condiciones, ¿vale? Dos hipótesis. Bueno, la primera, evidentemente, y es clave, que sea continua en el intervalo AB, ¿vale? El teorema de Bolzano solo va a funcionar para funciones continuas, ¿vale? Cerrado, cerrado, ¿vale? Siempre cerrado. Y la segunda hipótesis es que, la vamos a escribir con palabras y ahora luego ya nos iremos a símbolos si queréis, es que la función f cambie de signo en el A y en el B. Es decir, lo que significa es que el signo de f de A sea distinto del signo de f de B, ¿vale? Bueno, no os liéis con símbolos de historia. Es decir, que por ejemplo el f de A, que estaría aquí, sea positivo y que el f de B sea negativo. O al revés, ¿vale? Lo que te dice que cambie de signo, que uno sea positivo y otro sea negativo, ¿vale? Da igual que el f de A, que es lo que tenemos aquí, sea positivo y el f de B sea negativo, que al revés, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos hipótesis. Todos los que habéis visto antes el teorema Bolzano, hombre, sabéis lo que dice el teorema Bolzano, pero a mí me gustaría que lo pensaran sobre todo los que no lo han visto antes. Fijaros la situación, ¿vale? La situación es que tenemos que ir desde aquí arriba hasta aquí abajo, porque claro, si la función en el punto A vale eso de arriba y la función en el punto B vale eso de abajo, pues en algún momento tendremos que ir desde ahí arriba hasta aquí abajo. Yo no tengo ni idea de quién es mi función f, por lo cual yo no sé cuál es la gráfica. Pero lo que sí sé es que tiene que ir desde aquí hasta aquí. Y fijaros la segunda hipótesis que es clave. De forma continua. ¿Vale? O sea que si yo me pongo aquí arriba y tengo que ir hasta aquí abajo, sabéis lo que significa la continuidad. Sin levantar el lápiz, en este caso, ya fijaros, antiguamente se decía del papel, ahora es de la tableta, que tiene huevo, ¿eh? Bueno, pues si yo tengo que ir de aquí arriba, aquí abajo, sin levantar el lápiz del papel, ¿qué me podéis decir seguro? Se pueden decir muchas cosas. Yo, de hecho, con mis alumnos, cuando alguna vez explica el teorema Bolzano, pues me empiezan a decir muchas cosas, que muchas de ellas son verdad, pero bueno, al final nos vamos a centrar en la que dice el teorema, pero que además es la más lógica. Si yo tengo que ir de aquí arriba, Tiene aquí que haber un abajo, punto C. ¿vale? Por aquí lo están diciendo, dilo más fuerte, anda. Tiene que haber un punto C tal que f de C sea igual a 0. Vale. Tú ya has puesto el teorema hasta con los símbolos, ¿vale? Yo primero me Bueno, no lo gustaría de sé. palabra, que de hecho tu primer intento ha sido decirlo de palabra. Es decir, si tengo que ir de aquí arriba a aquí abajo, sin levantar el lápiz del papel, por muchas vueltas que dé la función, ¿qué va a pasar en un momento dado? Que tiene que cortar al eje, ¿vale? Hablando en modo matemático, pues que al menos va a haber un punto C, de forma que f de C tenga que valer 0. ¿Vale? Evidentemente, ese C, ¿dónde va a estar? En el intervalo abierto AB. ¿Vale? ¿Alguien puede pensar equivocadamente que por qué ponemos el intervalo abierto AB y no ponemos el intervalo cerrado AB? Porque, joder, en el A no vale 0 y en el B no vale 0. Porque precisamente uno es positivo y otro es negativo, por lo cual el punto de corte tiene que estar dentro del intervalo cerrado AB, es decir, en el intervalo abierto AB. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que dice el teorema. ¿Vale? Lo volvemos a poner en la transparencia y lo que dice el teorema es, con la hipótesis que hemos dicho, si la función f de x es continua en el intervalo cerrado y el signo de f de a es distinto del signo de f de b, entonces existe un c en el intervalo abierto a b, de forma que f de c vale 0. Es decir, como bien habéis dicho,
pues que existe un C donde la función vale 0, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver ejercicios y vamos a ver utilidades del teorema de Bolzano, pero fijaros que yo creo que quien no hubiera visto antes el teorema de Bolzano estará de acuerdo en la frase que yo he dicho antes, que es un teorema muy sencillo, es un teorema muy intuitivo, y además, como vais a ver ahora luego, eso ahora de momento no lo sabemos, tiene muchísimas utilidades, ¿vale? Bueno, es un teorema tan chulo que es de los pocos teoremas que, por ejemplo, cuando a alguien se lo explican en una asignatura, es uno de los pocos teoremas que hoy en día que ya a nadie le enseñan las demostraciones de los teoremas, como siempre se suele decir, cuando alguien estudia la carrera de matemáticas le enseñan las demostraciones de todos los teoremas. Cuando uno estudia ingeniería, estudia física, estudia química, le enseñan los teoremas, le enseñan a aplicarlos, pero no le enseñan la demostración de los teoremas. ¿Por qué? Porque, bueno, un ingeniero, un físico, un químico es un usuario de las matemáticas y lo que tiene que saber es aplicarla cuando le haga falta. Pues, sin embargo, este es el típico teorema donde la demostración se la deben de enseñar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la demostración es la base de cómo luego aplicas tú el teorema para hacer los ejercicios, ¿vale? Luego hablo un poquito de la demostración para que veáis, lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, que se puede demostrar de esta manera, ¿vale? Bueno, una vez que uno ha visto el teorema, que lo ha entendido, que vosotros mismos, incluso yo poniendo la hipótesis, vosotros habéis puesto la conclusión del teorema, sí es importante que nadie, entre comillas, se desmadre. Es decir, a mí siempre me gusta cuando te explican un teorema que te quede claro todo el fondo que tiene el teorema y que no te quede en la superficie que habéis visto. Es decir, todo el mundo se ha dado cuenta que tiene que haber un punto de corte con el eje, pero deberíamos tener claro más cosas, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿vale? Cuidadito que lo que dice el teorema es que corta el eje al menos una vez, ¿vale? Hay gente que confunde y piensa que el teorema dice que corta una vez. No, lo que dice que corta al menos una vez, porque fijaros que, por ejemplo, volviendo a lo que tenemos antes dibujado, que mi gráfica, pues podría haber sido, por ejemplo, esa, ¿vale? Que hemos pintado ahí de verde. Y esa corta 5 veces al eje, ¿vale? Cumple la hipótesis del teorema y esa función corta 5 veces al eje. Es decir, que quede claro que corta al menos una vez. Puede cortar más de una vez, ¿vale? Bien, si tú aplicas el teorema, lo único que te garantiza es que corta al menos una vez, pero pueden que sean más veces, ¿vale? Estaba comentando aquí antes de empezar la clase que, bueno, cuando se avanza en la materia de la asignatura y lleguemos a la parte de derivada, una de las consecuencias del teorema, perdón, de las derivadas, es un teorema que se llama teorema de Rolle, que es muy complementario al teorema de Bolzano y nos permitirá, cuando lleguemos a ese tema, pues demostrar que bajo determinada hipótesis, si se cumplen esas hipótesis evidentemente, pues este punto de corte es único. Es decir, con el teorema de Rolle se podrá garantizar que en determinadas circunstancias, en una hipótesis más restrictivas que esta, evidentemente, pues que solo se corta una vez, ¿vale? Bueno, la siguiente es un poquito típica de matemáticos locos, como se suele decir, ¿vale? Un matemático no admite que en un teorema esté escrito algo como y si la función f cambia de signo del A al B, eso es muy largo de escribir. Un matemático no quiere escribir una frase, un matemático quiere poner algo que sea más sencillo. Bueno, ¿qué significa que f de A y f de B tengan distintos signos? Pues significa que uno es un número positivo y el otro es un número negativo. ¿Cómo se puede en matemáticas ver que dos cosas, una es positiva y otra es negativa? Pues fijaros, todo el mundo sabe que en matemáticas un producto de una cosa positiva con una negativa, ¿vale? Da negativa. Y me da igual que la primera sea negativa y la segunda positiva, que la primera sea positiva y la segunda negativa, que es justo lo que yo quiero ahora, ¿vale? Bueno, pues fijaros cómo se puede escribir eso de forma matemática mucho más breve en un teorema. Pues que el signo de f de A por el signo de f de B, ¿vale? Sea menos 1. Entendiendo que la función signo en matemáticas vale 1 cuando es positivo y menos 1 cuando es negativo, ¿vale? No es el símbolo del más o el menos, es 1 o menos 1, ¿vale? Bien. La tercera ya la hemos dicho, la tercera cosa que quiero que tengáis claro del teorema, pero no viene mal que la tengamos ahí escrita, ¿vale? Fijaros que decir que la función f vale 0 es lo mismo que decir que corta el eje, ¿vale? De hecho, cuando hemos empezado a hablar de palabras,
hemos hablado de que corta el eje, ¿vale? Los puntos de corte de una función con el eje, al fin y al cabo, que son las soluciones de la ecuación f igual a 0. Raíces de esa función o soluciones de la ecuación f de x igual a 0. Pues ahí tenéis la primera aplicación importante, no importantísima, que tiene el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos permite resolver ecuaciones. Y cuando digo nos permite resolver ecuaciones, evidentemente que no sepamos resolver simbólicamente, porque si las sabemos resolver simbólicamente, las resolvemos y ya está. Pero las podemos resolver, ¿vale?, de forma aproximada. Y fijaros además que, como ahora veremos los ejercicios, es tan sencillo con que la función f sea continua y encontrarle un cambio de signo. Que encontrar en una función un cambio de signo es probar un poquito y encontrar un positivo. Además, como yo siempre digo, hay gente que la primera vez que ve este tipo de ejercicios se agobia un montón y dice, yo es que no sé por dónde probar. Vamos, es muy sencillo, cógete el punto que te dé la gana, el que te dé la gana. Hay 3 opciones cuando tú evalúes la función en ese punto. Que te salga positivo, que te salga negativo o que te salga 0. Si te sale 0, te vas de parranda esa noche, compra lotería, compra todo lo que quieras, porque has triunfado. Es decir, es que ya has resuelto la ecuación y de forma exacta. Así que quitamos esa posibilidad que no se nos va a dar, como siempre dice, tenemos mala suerte. Y fijaros que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, ¿qué es lo único que tienes que hacer ya? De todos los demás infinitos puntos que tienes, busca uno donde sea negativa. Y además, fijaros que cuando dan una función, vosotros sabéis cosas como límite en el infinito, límite en el menos infinito, es decir, que podéis ver dónde van a haber cosas negativas de la función o cosas positivas, ¿vale? Según os convenga. Vale. Bueno, una cuarta afirmación que para algunos puede ser una desilusión. Yo siempre tengo algún alumno que cuando le explico un teorema de lo que sea de matemáticas, siempre cuando terminamos el teorema, por muy chulo que esté, siempre dice, ya, pero no dice no sé qué. Vamos a ver, los teoremas evidentemente son conclusiones a partir de una hipótesis y lo que no pueden decir es más cosas que no sean verdad, ¿vale? ¿A qué os digo? Que quede claro lo que dice aquí. El teorema demuestra que existe un C donde la función vale 0. Pero por supuesto que el teorema no te dice dónde está ese C. Es decir, que siempre alguien que dice, coño, es que el teorema debería de decir cuál es el C. Coño, con esa hipótesis, el teorema no puede decir dónde está el C, porque puede estar en cualquier punta del intervalo, ¿entendéis? Es que no es que diga no lo dice porque no quiere, no lo dice porque no puede, porque si pudiera lo diría, ¿vale? Aunque ahora veréis que en verdad, sí lo dice, ¿vale? En verdad sí lo dice, utilizando el teorema sucesivamente varias veces. Utiliza el teorema sucesivamente varias veces y sí te dice dónde está el punto de corte, ¿vale? Bueno, como hemos dicho en la primera, ¿vale? Es importante entender que el teorema se refiere que al menos hay un punto de corte con el eje, ¿vale? Al menos uno, ¿vale? Os subrayo siempre lo de al menos uno, ¿vale? Que puede ser más de uno, ¿vale? Bueno, y aunque la hemos dejado para la última, quizá debería ser la primera, de hecho, entre vosotros y yo la hemos hablado al principio. La idea más intuitiva del teorema, escrito en palabras, sería que si tenemos que dibujar la gráfica de una función continua, sin levantar el lápiz del papel, y toma un valor negativo en un extremo y positivo en el otro, entonces forzosamente en algún momento hay que atravesar el eje, ¿vale? Es decir, hay que cortar el eje. ¿Ok? Bueno, pues fijaros las grandes aplicaciones que tiene este teorema. Mirad ese primer ejercicio resuelto. Probar que esa ecuación tiene una solución real. Alguien dirá, eso es un polinomio de grado 3. Me pongo a hacerlo por Ruffini. Te puedes tirar toda la tarde haciéndolo por Ruffini. Tiene 40 como término independiente, así que los divisores de 40, más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5, etcétera, te puedes tirar toda la tarde probando y yo me juego el pescuezo que ninguno sale 0, ¿vale? Es decir, evidentemente este teorema de Bolzano se utiliza para resolver ecuaciones que no puedes resolver de forma exacta, es decir, de forma algebraica, ¿vale? Porque si la puedes resolver de forma algebraica, la resuelve de forma algebraica, ¿vale? Bueno, fijaros que, y aquí está la clave, y si entendéis todos los demás ejercicios que vienen detrás son aplicaciones de este primero. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer siempre?
Lo que hay que hacer siempre es definir una función f que sea justo lo que tenga en la ecuación. Ahora luego le veremos variantes, ¿vale? Pero primero estamos aprendiendo a una función igual a 0. Fijaros que si yo a x cubo menos 3x más 40 le llamo f, al fin y al cabo lo único que quiero averiguar es cuando mi función f vale 0. Que si os fijáis es la conclusión del teorema de Bolzano. La conclusión del teorema de Bolzano es que al menos existe un punto donde la función vale 0, ¿vale? Así que, ¿qué es lo único que hay que hacer? Como mi función es un polinomio, yo sé que es continua en cualquier sitio. Así que de la continuidad ya me despreocupo. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Buscar un cambio de signo. Un sitio donde sea positivo y un sitio donde sea negativo. El ejercicio está ahí hecho, ¿vale? De hecho, yo como también me lo he tapado, ni siquiera veo cómo lo está haciendo ahí. Pero fijaros, esto es la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué punto cogería yo como primero para sustituir? ¿Eh? Bueno, tú has probado el 1. No, vale, pero tú has probado el 1, pero mi pregunta es para todos, ¿vale? Para los de casi los que estáis aquí. Yo, si fuera yo que soy bastante vago, ¿cuál es el primer valor que le daría? 0. El 0, pero simplemente por facilidad de cuenta, ¿vale? O sea que yo haría f de 0 y evidentemente f de 0 vale 40, que es positivo. Así que ya sabía que se reduce el ejercicio a encontrar uno donde sea negativo. Esto luego puede ser que yo descubra lo que hay debajo y no se parezca nada a lo que estoy haciendo ahora, porque esto lo hice hace 10 años, pero ahora estoy ahí, ¿vale? Y ahora alguien dice, venga, pues vamos a probar con el 1, vamos a probar con el 2, vamos a probar. No, vamos a ver, no vayamos a lo loco. Es decir, fijaros esta función. Ahí está. ¿Por qué? Porque fijaros, esa función en el infinito y en el menos infinito, en el infinito ¿hacia dónde se va? Hacia infinito. En el menos infinito ¿hacia dónde se va? Hacia menos infinito, porque menos infinito al cubo es menos infinito. Ya sabéis que en los polinomios la tendencia en el infinito y en el menos infinito la marca la potencia de mayor grado, ¿vale? Entonces, fijaros que no quiere decir que por esta parte no pueda haber valores negativos, porque los puede haber, pero donde sí sabes seguro es que si te vas suficientemente a la izquierda, va a haber un momento que ya tiene que valer valores negativos, así que yo probaría por la izquierda, ¿vale? Así que, bueno, podéis coger el que queráis. Fijaros que el 40 le tira mucho, el 40 sumándole, por ejemplo, si probáis con el menos 1, con el menos 2 y esas cosas, ni de coña vais a llegar a negativo tirando del 40. Así que hay que probar un número, Menos 10. pues, algo como grandecito, ¿no? Pues no vale con el menos 1, no vale con el menos 2, con el menos 3 creo que tampoco llega, pero yo creo que con el menos 4 ya tiene pinta, ¿no? Porque menos 4 al cubo ya vale un huevo, ¿vale? Vale menos 64, menos 3 por menos 4 no le quita mucho porque solo le quita 12 y el 40, es decir, claramente eso ya es negativo, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que en el intervalo menos 4, 0 cambia de signo, ¿vale? Fijaros, en el menos 4 es negativo, en el 0 es positivo, pues ya hemos demostrado lo que queríamos. Porque la conclusión que te dice que va a haber seguro un C en el menos 4, 0, tal que f de C valga 0. ¿Vale? Ok. Fijaros que el teorema solo te garantiza que al menos hay una solución en ese intervalo, pero no te dice cuál es. ¿Seguro que no te dice cuál es? Sí te dice cuál es, pero con mucho error. Claro, tú lo único que estás acotándola entre menos 4 y 0. Imaginaros que estamos en un examen, se me acaba el tiempo, está el reloj ya contando y tengo que entregar. Y me dicen, bueno, es que queremos una solución un poquito mejor. De menos 4 a 0 para un huevo. Si tú tuvieras que jugártela, y cuando digo jugártela con sentido, porque jugárnosla no la podemos jugar siempre a lo burro. Si tú quieres dar algo
con los datos que tienes, no tienes más datos, ya se te ha acabado, no puedes ni siquiera coger el boli para hacer ninguna cuenta más, se te ha acabado todo y te la quieres jugar a darle la contestación con el error más pequeño posible. ¿Qué valor diría? -2. Yo me iría al medio. ¿Por qué? Porque en el intervalo 0,4 puedes cometer un error de hasta 4. Si tú le dices el punto central del intervalo, ¿vale? -4, 0. Si tú le dices el -2, el error máximo que cometes que es de 2 unidades, ¿vale? Pues en verdad sí funciona el teorema Bolzano. Es decir, cuando queráis luego dar un valor aproximado, coger siempre la mitad del intervalo de este, ¿vale? Bien, imaginaros que queréis, si os han dado, ha habido muchas quejas en el examen y os dan 10 minutos más y queréis refinar un poquito esa solución, pues ¿qué podéis hacer? Pues fijaros, ya que sabéis que está en el intervalo -4, 0, en el -4 habéis visto que es negativo, en el 0 habéis visto que es positivo, pues empezad a buscar valores como por ejemplo el 2. Si calculáis f de 2, ¿vale? Yo creo que os podéis fiar de mí, veréis que para mí me parece que sale positivo, ¿vale? Con el 40S de detrás, perdón, el 2, estábamos en el -2, ¿no? Perdón, -2. F de -2, -2 al cubo, -3 por -2 más 40, claramente sale positivo, ¿vale? Pues ahora que puedes asegurar que tu intervalo es el -4, -2. Claro, claro. Pues fijaros que en verdad esa es la demostración del teorema Bolzano. Bolzano cuando lo demostró, ¿qué dijo? Tú tienes el intervalo AB, tienes el intervalo AB, en unos positivos, en otros negativos, tienes que cortar por medio, pues luego ¿qué hace? Coge el punto en medio. Si te sale 0, has terminado. Y si no te sale 0, o es positivo o es negativo. Quédate con la izquierda o con la derecha, según donde haya cambio de signo. Pártelo por la mitad, pártelo por la mitad, pártelo por la mitad. Y al final, y ahí sí viene donde hace falta un poco más de matemáticas para terminar. Sabéis que en matemática el problema es cuando tú saltas de lo finito a lo infinito. Ese razonamiento de Bolzano hay que repetirlo infinitas veces, ¿vale? Bueno, pues utilizo un teorema que se llama teorema de los intervalos encajados, que te dice que si tú un intervalo lo vas partiendo por la mitad, luego por la mitad, luego por la mitad, luego por la mitad, eso al final converge a un punto, que es el punto, al final solo te va a quedar un punto y ese punto es el punto de corte, ¿vale? Bueno, destapamos aquí la jugada. Joder, si es que pasan 10 años y más o menos va igual, ¿no? Lo digo en serio que no lo había abierto, ¿vale? No había visto el ejercicio. Bueno, pues fijaros que el 0, el -4, hay cambio de signo y por tanto ahí tenemos una solución, ¿vale? El resto que he hecho yo del -2 y demás, pues es de cosecha propia porque no estaba ahí, porque no lo pedía el ejercicio no pedía nada de que diéramos por ahí, ¿vale? Bueno, en verdad, eso es el teorema de Bolzano y eso es el resto que queda ahí, porque lo demás es darle juego a esto. Por ejemplo, fijaros en el siguiente, ¿vale? Ya no lo vamos a hacer con todas las cuentas, pero te da de nuevo una función, te dice que quiere que corte al eje OX, cortar al eje OX es lo mismo que igualarlo a 0 y resolver la ecuación, y nos da un intervalo, el -2, -1. Te dice que demuestres que corta al eje ahí. ¿Cómo se demuestra que corta el eje ahí? Pues viendo que la función es continua porque es un polinomio y viendo que cambia de signo desde el -2 hasta el -1. En el -2 lo ha calculado y sale positivo, en el -1 lo ha calculado y sale negativo, pues ya demuestra que corta. Pero fijaros, para la típica cosa que hemos dicho antes en las observaciones, te dice, oye, demuestra que tiene al menos otra solución. ¿Cómo demuestras que tiene otra solución? Pues buscando otro intervalo donde cambie. No te queda otra. Y eso es probar. Pues aquí se ha puesto a probar. Fijaros que a veces, cuando no lo tengas muy claro, pues lo que puedes ir así, dándole valores que sean sencillos de sustituir, como ha hecho ahí, el 0, el 1, el 2 y el 3, hasta que ha encontrado, por ejemplo, que del 2 al 3 cambia de signo. Fijaros que ha evaluado en el 0 y ha salido negativo, evaluado en el 1 y ha salido negativo, evaluado en el 2 y ha salido negativo, no me vale ninguno de esos, porque ahí no hay cambio de signo, pero cuando ha llegado al 3 ha visto que ya hay cambio de signo. Pues ya ha demostrado que en el 2, 3 hay otra solución, ¿vale? Y para rematar la faena, nos dice que esa solución la aproximemos hasta las décimas. Es decir, que no quieren que tenga un error mayor que una décima. Yo lo único que he demostrado
es que está en el intervalo 2,3. En el intervalo 2,3, aunque coja el 2,5, que sería la mitad, tengo un error de medio punto. Medio punto, evidentemente, es mayor que una décima. Pues, ¿cómo puedo asegurar que tenga un error menor que una décima? Pues encontrar un intervalo donde cambie de signo que no tenga una amplitud de más de una décima. Pues fijaros lo que ha hecho ahí. Ha ido evaluando en 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, que ya se tarda un poquito más, evidentemente, y ha visto que entre 2,3 y 2,4 hay cambio de signo porque una es negativa y otra es positiva. Pues ya sabes que hay una solución entre el 2,3 y el 2,4. Y fijaros, una solución que esté entre el 2,3 y el 2,4, ¿qué forma tendrá siempre? 2,3 y algo. Y 2,3 y algo, la décima ya está fija. Así que el error va a ser menor de una décima. Si queréis ya pegaros la vacilada, ¿yo qué valor diría? Pues 2,35, ¿vale? Porque ese es el más seguro que comete el error menor, porque si le das, por ejemplo, 2,31 te vale, pero como la exacta sea 2,39 le estás dando 8 centésimas de error, mientras que el 2,5 es lo típico, es como se suele decir el mal menor, porque por un lado y por otro deja el mismo error por ahí, ¿vale? Ok, bueno, más rapidito no porque sean cosas, sino porque es que darle vuelta a lo mismo. Fijaros lo que os dicen en el ejercicio siguiente. Probar que las gráficas de esas dos funciones se cortan en algún punto. Eso uno lo ve, ya no son polinomios que pueda pintar así fácil para ver si se cortan o no. Es un logaritmo neperiano y una exponencial. Bueno, que quede claro que dos funciones se corten es lo mismo que decir que sean iguales. ¿Y cómo le meto yo mano a eso con el teorema de Bolzano? Pues fijaros, decir que F es lo mismo que G es lo mismo que decir que F menos G valga 0. Ya tengo ahí el teorema de Bolzano, porque el teorema de Bolzano me enseña a demostrar cuándo algo vale 0. El algo que es F menos G. Alguien dirá, es que eso es un algo muy complicado. Es un algo con el mismo derecho a vivir que los demás. ¿Vale? Es decir, es una función. F menos G es una función. Llamarle H a esa función y lo único que tienes que hacer es demostrar que la H vale 0. O sea, aplicarle el teorema de Bolzano a la función H. ¿Vale? Bueno, pues ahí os define la función H tal como hemos hablado y F es una función continua porque los logaritmos y las exponenciales son funciones continuas en su dominio. No, porque las está restando. Es decir, lo del dominio, el rango de la otra es cuando tiene una composición. Cuando tú tienes F compuesta de G, te hace falta que el rango de G esté en el dominio de F. Pero esto es una recta. Lo que te hace falta es que existan las dos. Y lo que sí tenéis que tener claro es que el logaritmo neperiano existe para los números positivos. Por lo cual yo solo puedo trabajar con números positivos, ¿vale? Bueno, pues fijaros que rápidamente demuestra que H de 1 es positivo, que H de 2 es negativo. Pues ya había encontrado un punto que está entre el 1 y el 2, donde la F y la G son iguales, ¿vale? Donde la F y la G son iguales. Bueno, a partir de ahí está todo hecho, ¿vale? Y lo podréis mirar tranquilamente después, porque el teorema de los valores intermedios lo que es el teorema de Bolzano puesto de otra manera. El teorema de los valores intermedios te dice que si tienes una función continua y tienes que ir desde f de a a f de b, fijaros, ahí ya no exige que haya cambio de signo. Por ejemplo, de hecho, en el dibujo hemos puesto dos que sean positivos. Pues lo que sí está claro es que si tú tienes que ir desde aquí abajo hasta aquí arriba de forma continua, ¿qué es lo que tiene que ocurrir seguro? Que tienes que pasar por todos los valores intermedios que haya. Tú no puedes ir desde aquí hasta aquí saltándote alguno de estos valores. Tienes que pasar por todos ellos, ¿vale? Por eso se llama teorema de los valores intermedios. Así que lo que te dice es que siempre que tengas un valor K comprendido entre f de A y f de B, al menos, y las hipótesis, vamos, y las frases son las mismas, al menos tiene que haber un punto donde la función tome ese valor, ¿vale? Puede haber más de uno, pero al menos tiene que haber uno, ¿vale? Bueno, tenéis detrás las observaciones escritas, las mismas que hemos hecho en el teorema de Bolzano, pero escritas ahí, y
Bueno, pues un ejercicio donde te dice que demuestres que una función toma el valor 20 en un intervalo. Pues lo único que hay que hacer es ver que el 20 está comprendido entre f de 1 y f de 3, que lo es porque f de 1 vale menos 3 y f de 3 vale 25. Por lo cual, eso lo que concluye es que la función tiene que tomar todos los valores desde el menos 3 hasta el 25. La idea es muy sencilla y es la fuerza de la continuidad. Si tú tienes que ir desde el valor menos 3 hasta el 25 de forma continua, tienes que pasar por todos los sitios. No puede haber un boquete que te salte del 0 al 5. Todos los valores tienen que estar, ¿vale? Bueno. Y el teorema de Weierstrass puede parecer distinto a estos de aquí, pero no lo es. Tiene utilidad sobre todo en el tema de derivadas que viene después. Y te dice que si tienes una función continua en un intervalo cerrado AB, fijaros que la hipótesis de continuidad en el intervalo cerrado AB lo tienen los tres teoremas que hemos visto, pues lo que te dice es que, con palabras, ahí está puesto con símbolo, lo que te dice con palabras es que esa función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Es decir, que siempre que una función sea continua en un intervalo cerrado, alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. La idea es la misma. Si tú tienes que ir desde f de A hasta f de B de forma continua, tú puedes, como se suele decir, dar muchas vueltas, muchas historias, ahora subo para arriba, bajo para abajo, no sé qué, pero en algún momento, si la función es continua, por ejemplo, no se puede ir a infinito, porque ya sería discontinua. Si la función no se puede ir a infinito, va a haber un momento donde esté el tope, de ahí no puedes pasar, porque si no te iría a infinito, pues ese va a ser el máximo. Y por muchas vueltas que des, va a haber un momento donde no te puedes ir más para abajo porque te iría al menos infinito, pues ese va a ser el mínimo, ¿vale? Y veréis que eso es lo que sirve en los típicos problemas de estos, que también lo habéis visto en bachillerato, de tenemos una finca rectangular y queremos vallarla y queremos que las dimensiones de la valla sean para que el coste sea mínimo y demás de vallarlo. Al final en esos problemas tú lo que tienes que demostrar y calcular es que existe un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Pues si la función es continua y demás y en un intervalo cerrado, es que siempre tiene garantizado de que va a existir ese máximo absoluto y ese mínimo absoluto, ¿vale? Como veremos más adelante. Ese teorema no tiene aplicaciones inmediatas ahora de aquí, ¿vale? Bueno, tenéis las mismas observaciones de siempre, ¿vale? Y nada, detrás un ejercicio donde lo único que te dice es demostrar que alcanza el máximo y el mínimo. Por supuesto que el teorema no te dice dónde está el máximo y el mínimo, te demuestra que lo alcanza, que no es poco, ya demuestras que lo alcanza, ¿vale? Bueno, tenéis detrás una serie de ejercicios propuestos para que practiquéis vosotros. Sí. Bueno, repito la pregunta, ¿vale? Para los de casa, el teorema dice que existe máximo y mínimo absoluto, pero cuidadito, puedes tener dos máximos y mínimos absolutos en el sentido de que puede haber dos puntos donde se alcance ese máximo absoluto. Es decir, lo que es único es el valor máximo, pero no el punto donde se alcanza ese máximo. Por ejemplo, fíjate que tú puedes tener una función que de aquí, de la A al B, ¿vale? La función, por ejemplo, sea así, ¿vale? Muy mal pintada por mi parte, pero que, claro, ¿vale? Pero que lo que te dice es que al menos hay uno, pero es que puede haber, claro, puede haber infinito, ¿vale? Y a veces pueden ser los mismos extremos de intervalo. Claro, y en verdad, cuando aquí en clase han dicho infinito, no, un número finito siempre. O sea, infinito ya esa función no es continua ni de coña, ¿vale? Porque no puedes tener infinitas veces y lo mismo seguro. Vamos, digo yo. Eso por machacar un poco eso, ¿vale? Bueno, insisto, ahí detrás tenéis unos cuantos donde verdaderamente vais a practicar vosotros para buscar intervalos donde cambie de signo y demás, pero lo que quería es que vierais es la potencia que tiene el teorema, lo simple que es, lo intuitivo que es que hay pocos teoremas en matemáticas que sean tan intuitivos y que tengan tantas aplicaciones como eso. De hecho, pues bueno, los métodos numéricos que se utilizan para resolver ecuaciones de forma aproximada, hay muchos métodos numéricos, pero uno muy sencillo es el del teorema de Bolzano, ¿vale? Luego hay otros, como el de Newton, el de la bisectriz, el de demás, pero el de Bolzano es el primero que se le enseña a los alumnos porque es más inmediato para ver estas cosas. ¿Vale? Ok. Bueno, ya nos hemos pasado como siempre de las 5. Hay que pedir un aumento de hora, ¿vale? Las tutorías tienen que ser de hora y media. Una hora no
no cunde. Yo ya sin coña, yo le he propuesto a la dirección una cosa que están haciendo en otros centros asociados, por ejemplo en Madrid lo están haciendo en todos los centros, que es en vez de tutoría toda la semana de 1 hora, tutoría cada 15 días de 2 horas, porque cunde bastante más. Es que 1 hora empieza el tema y ya cuando estás ya en chicha ya has terminado la hora, ¿vale? Y lo están haciendo por ahí, yo creo que al final, porque además fijaros, por ejemplo, yo que tengo 2 tutorías, ahora tengo la de química, que ya tenía que haber empezado y no he empezado como siempre, pues se podría hacer una semana hago química, otra hago física y lo que hago 2 horas cada vez y ya está. Yo creo que cundiría más, pero bueno, a ver si contestan a eso. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosilla por ahí por casa que estáis siempre más calladillos? Nada, a ver cómo vamos de tiempo con el temario Bueno, ese. yo lo del tiempo, os repito lo del día de la presentación, ¿vale? O sea, el tiempo no lo marco yo, es decir, vosotros tenéis que marcar el tiempo en vuestra temporización. Yo lo que voy es de cada uno de los temas y diciendo un poquito lo que yo considero que os puede costar más trabajo. A lo mejor habrá temas, yo qué sé, por ejemplo, de derivadas. Yo entiendo que con una tabla de derivadas y con las propiedades de las derivadas, pues todo el mundo va a saber derivar. Es decir, yo no voy a dar aquí y eso no quita para que eso emplee vuestro tiempo, tenéis que poneros a derivar. Es decir, que el ritmo, por ejemplo, para llegar a la PEC o para llegar para el examen de febrero de los temas lo tenéis que marcar vosotros, ¿vale? Yo lo único que sí os dije es que las 3 últimas tutorías son para series, es decir, el bloque 4. Por lo cual, estemos donde estemos, porque además ese os ayudo o os pegáis un petardazo que no veas, ese cuando queden 3 tutorías, me da igual lo que tengamos, me da igual que estemos en medio de no sé qué, que yo me voy a ir al tema de series, porque el tema de series hay que verlo aquí con vuestra ayuda, ¿vale? Por ejemplo, veréis que tema de integrales, pues yo considero lo mismo. Tenéis ahí el tema, tenéis los vídeos, tenéis todos los ejercicios resueltos. Entiendo que con más esfuerzo uno y con menos esfuerzo otro, que lo podéis mirar solo. Por ejemplo, una cosa que le sorprenderá a la gente, yo todos los años en tutoría, cuando llego al tema de integrales, me centro una tutoría entera en explicar descomponer en fracciones simples un polinomio, porque la mayoría de la gente no sabe descomponer en fracciones simples un polinomio y entonces ya no sabe ni integrar ni sabe muchas cosas luego donde tiene que utilizar eso. Y considero que con una explicación de media hora lo entendéis perfectamente, pero cuando yo no hago esa explicación, la gente no se lo estudia porque prefiere ponerse a hacer integrales y al final no domina lo que tiene que dominar, ¿vale? Entonces, lo que me estabas preguntando en casa es decir, el ritmo. Para eso está el plan de trabajo que tenéis ahí, ¿vale? Ese es lo más fiable que tenéis ahí. El plan de trabajo de la guía os dice las horas y las semanas que le tenéis que dedicar a cada bloque, pues deberíais de seguir eso un poquito. Sí, más o menos, vale. Lo que pasa que, por ejemplo, el tema de derivadas, pues sí se extiende mucho el libro. Y si tú ya nos estás diciendo que con saber derivar y aprenderse los teoremas es suficiente, pues para adelante. Sí, es decir, que por ejemplo, ya hay gente que hoy se había mirado esto de Bolzano, pero evidentemente al mirárselo, pues como no puede ser de otra manera, alguna duda les había quedado. Porque claro, si con un PDF y un vídeo no te fueran a quedar dudas nunca, pues puede ir uno avanzando todo lo que sea. Decía, hay cosas que son un poquito más complicadas y que hay que matizarlas y demás. Entonces yo lo que digo es que vosotros ir cada uno a vuestro ritmo, ¿vale? Como siempre digo, me vais preguntando las dudas, las vamos viendo, las vamos acumulando, las vamos resolviendo, pero que eso no quite para que si alguien en la planificación que se hace tiene que ir ya por mitad del tema de derivadas, que vaya por ahí, aunque nosotros no hayamos llegado. ¿Vale? Vale. Okay. Pues la verdad, los de casa, ¿habéis mirado alguno hasta dónde entraba la PEC? Es que yo he mirado el correo simplemente la fecha, pero no he entrado Han en puesto que no hay límite. ¿El qué? Que han puesto que no hay temario, o sea que puede entrar todo. Vamos, Bueno, eso es lo que han contestado en el foro. Vale, no. A ver, sí, entiendo que nosotros en esta asignatura nada más que teníamos una PEC, ¿no? Es que ahora mismo tengo en la cabeza todas las asignaturas y en química creo que tenían 2 y nada más que tenéis una, en principio entra todo. Ahora, yo no creo que tengamos mala leche y os pregunten series, porque es que nadie, aunque se lo esté estudiando todo, llega a la última parte. Pues vamos, si en la esta respuesta época hemos de... llegado hasta integración, ya va bastante bien para la P, Claro. porque a lo mejor en la P te puede encontrar una pregunta del final. Ya os dije que normalmente las P lo que estaban haciendo era poner como más cosillas, pero preguntas más cortas para que, bueno, si alguien nos va a hacer una pregunta, pues que tenga más para hacer por ahí, ¿vale? Vale. Sí, bueno, la respuesta de Víctor Manuel Jiménez, que creo que es uno de los tutores,
Vale, sí, bueno, tutores no, tiene que ser de los profesores, ¿vale? Ahí los tutores Profesores, ni pues. pinchamos ni cortamos, tiene que ser un profesor de Madrid, ¿vale? Eso, Me estaban perdón. preguntando aquí para la semana que viene, pues sinceramente no lo he mirado, ¿vale? Es decir, me iré al siguiente bloque ya que es el de derivada, miraré a ver ahí qué puede resultar más complicado o lo que sea y vamos mirando eso. También os digo, está toda la semana por medio, es decir, que quien vaya ya por derivada y vea cosas que pueden ser dificultosas o que pueden tener más problemas, pues si las vais mandando, podemos hacer eso en la tutoría siguiente, vamos, es decir, ya eso, como siempre, vuestro ritmo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues oye, voy a desconectar ya, que es que algo Sí. voy a tener que hacer con los de química, ¿eh? Sí, muy bien.